Hola a todos, yo soy Vane, bienvenidos una vez más a este canal. Gracias a los que votaron, en su mayoría que querían el video en español, este video va a ser en español. Estamos aquí en la estación de Shepherd and John, vamos a tomar el tren hasta el downtown. La primera vez que visité Toronto me encontraba residenciada en la ciudad de Edmonton. El video que publiqué en aquel entonces sin duda reflejó mi atracción por las ciudades grandes. Si bien es cierto que Toronto es de esos lugares que te hace creer que cualquier sueño puede ser posible, también puede llegar a pisarte si no te mueves lo suficientemente rápido. Recientemente, dos universidades canadienses publicaron un estudio para comparar la felicidad de las personas que viven en las ciudades grandes con la de aquellas personas que decidieron tener una vida más rural en las ciudades pequeñas en Canadá. Cuando este estudio se publica, yo estaba en el proceso de mudarme a Toronto. Y aunque Edmonton no es una ciudad pequeña y tiene muchas cualidades, la característica de ciudad vibrante no se le suele atribuir, y algo me dice que no estoy sola en este pensamiento. El estudio, que asegura que la población canadiense es más feliz bien lejos de la urbe, atribuye dicha preferencia al crecimiento de la migración extranjera, el cual es mayor en las principales ciudades. Un análisis publicado por Estadísticas Canadá refleja que el 73% de los inmigrantes que llegaron entre 1991 y el 2001 se radicaron en Toronto, Vancouver y Montreal. Yo personalmente puedo validar las razones por las que las ciudades grandes son de preferencia para el migrante extranjero. Sí, las razones por las que los inmigrantes nos localizamos en las ciudades principales es porque conocemos a alguien, porque la ciudad es conocida a nivel mundial tal vez, hay más información acerca de esa ciudad en particular y sentimos que tal vez no nos vamos a un mundo desconocido. En una ciudad como Edmonton, tomando mi experiencia, eran puros canadienses en su mayoría y los inmigrantes éramos así como que alguien con acento, alguien que no parece de aquí. Entonces sentirte diferente es incómodo. Por lo general buscamos estar rodeados de gente que es como nosotros. Digo que existe algo que confesar. No entendí muy bien qué fue lo que pasó. Yo que duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy. El otro punto es la diversidad gastronómica. Aunque en Edmonton yo conseguía todo lo que necesitaba de cualquier tipo de comida de cualquier parte del mundo, en Toronto hay mucha más variedad. Y si yo quiero salir a comer arepas, yo tengo 10 restaurantes para elegir. Si quiero tacos, en cualquier esquina me consigo un taco y un perro calentero. En Edmonton jamás me hubiese conseguido un perro calentero en la calle. No quiere decir que el canadiense no sea abierto a la inmigración, pero a nadie le gusta ver sus impuestos incrementarse mientras que se debilita la calidad de los servicios públicos. Cuando yo le comenté a personas que me iba a vivir a Toronto, la gente me veía así como que, ¿what? ¿Estás loca? Claro, y ellos en el fondo pensarán que ella es inmigrante, debe ser que no le importa. Existe mucha verdad en que la inversión extranjera ha hecho que estas ciudades se encarezcan de una manera que es inalcanzable incluso para el canadiense. Por otro lado, nosotros los inmigrantes debemos tomar las experiencias de los canadienses porque tienen más tiempo aquí y son la mejor guía que tenemos para ver cómo se vive aquí. Yo no soy tu mejor guía para vivir en Canadá, honestamente no lo soy. Tu mejor guía para vivir en Canadá es un canadiense. Ok, chao. Vivir en una ciudad vibrante, en donde la población es mucho mayor, en donde hay diversidad y tu autenticidad es considerada una cualidad y no un defecto, tiene su precio, y el precio más caro es el crimen, porque sí es mucho mayor. Construir una familia, tener hijos aquí en Toronto es bastante costoso y es una de las razones por qué la gente opta por no tener hijos. Yo pensé que las afueras de Toronto iban a ser más económicas y la verdad es que son igual de caras. Tal vez baja un poquito, yo calculé en general que como unos $200, $500 menos, pero si tú trabajas en Downtown Toronto, tú tienes que presupuestar como $200, $400 entre los dos en transporte. Entonces, comparado con Edmonton, la vivienda es mucho más barata. Mi análisis desde un punto de vista muy personal de lo que significa vivir en una ciudad
pequeña, más rural en Canadá, y lo que significa vivir en una ciudad grande como Toronto, Vancouver, Montreal, es que en una ciudad pequeña tú puedes vivir como un local en cuanto a poder adquisitivo y en estilo de vida, calidad de vida. Sin embargo, haces todo eso solo, estás íngrimo y solo, porque igual nunca te van a dejar pasar esa barrera de inmigrante local. Esa barrera no la vas a pasar. Digamos que toma tiempo. Por otro lado, viviendo en una ciudad grande, tú vives como inmigrante. En cuanto a poder adquisitivo, vas a ver la diferencia entre un local, un canadiense, y un inmigrante. No tienen el mismo poder adquisitivo ni la misma calidad de vida. Pero lo haces junto a otros que están como tú, y bueno, depende de lo que quieras. ¿Quieres estar solo, viviendo muy bien, o quieres estar acompañado, pasando trabajo? Yo agradezco haberme ido, Alberta, en un principio cuando llegué, porque gracias a eso yo mejoré mi inglés, porque yo aquí en Toronto no estoy hablando nada de inglés. Yo necesito hacer algo al respecto. Existe una razón muy especial que me encantaría compartir, por la que yo hago videos en inglés. Es porque yo considero que todo esto de la xenofobia y de la discriminación tiene una sola razón, y eso es falta de conocimientos, ignorancia tal vez. Y lo único o lo mejor que podemos hacer todos nosotros es hablar, informar, conseguir cosas en común con otras personas que a lo mejor creemos que son diferentes, pero no lo son. Aunque la decisión al momento de elegir una ciudad recae en las circunstancias particulares de cada persona o familia, alejarse de las ciudades grandes no solo te ayudará a mejorar tu inglés de manera más rápida, sino que los procesos migratorios tomarán menos tiempo. Yo les dejo ese dato ahí y me retiro lentamente.